Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos sean ustedes, sean todos a su ministerio humilde de motivación cristiana. Estamos aquí ya listos para aprender de la palabra, para recordar algunos eventos interesantes de la historia y agradecerles a ustedes porque sacan el tiempo. Ustedes sacan el tiempo para estar aquí junto a nosotros, para que juntos estemos aprendiendo de la palabra maravillosa del Señor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, tómese a la tarea usted de compartir este contenido, tómese a la tarea de apoyarnos, de ver nuestros videos, de verlos hasta el final, de compartir el contenido. Este ministerio de motivación cristiana, este ministerio en particular, es un ministerio doctrinal, es un ministerio muy amonestativo, un ministerio muy de verdad presente. Así que, pues si usted ha llegado aquí es porque le gustan estos temas de doctrina, porque le gustan estos temas que nutren mucho la vida espiritual. Y lo digo de este ministerio porque tengo otro ministerio que se llama A Solas con Jesús, y ahí estoy tratando de tener unos temas un poco más evangelísticos para aquellas personas que no conocen efectivamente nada de nuestra iglesia. Así que, pues les invito para que ustedes puedan seguirme en nuestros ministerios. Gracias por estar aquí en por favor, miren el video hasta el final. Voy a estarles compartiendo este tipo de contenido. Estamos transmitiendo en la mañana, también a las 6 de la mañana. Algunas personas no les está llegando la notificación. Por eso es importante que ustedes se unan a nuestro grupo de WhatsApp. Entonces, antes de irnos a estudiar el tema, que hoy es muy interesante, vamos a hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis. Los 4 jinetes del Apocalipsis, y le he puesto por título un llamado urgente para hoy. Un llamado urgentísimo para hoy. Entonces, vamos a orar, vamos a estructurarnos en la palabra de Dios. Acuérdese lo que siempre le digo. Aquí está mi Biblia, mi lapicerito, que es la herramienta que utilizamos siempre para presentar la palabra. Así que esté usted muy concentradito, muy pendiente para que este tema pueda ayudarle. Genere las preguntas, déjeme las preguntas, las estamos respondiendo y estamos haciendo que este ministerio llegue muy lejos porque es la palabra del Señor. Entonces, muchas gracias, bienvenidos sean todos. Por favor, suscríbanse al canal. Este es el momento propicio para que lo haga. Suscríbase, apóyenos en el ministerio. Únase al grupo de WhatsApp, únase al grupo de WhatsApp. Es importante que usted lo haga, por favor. Ahí le estoy compartiendo información. Y hay un video muy particular. Ese video tienes que verlo si no lo has visto. Te voy a dejar en el primer enlace de este video, en el primer enlace, quiero que vayas al primer comentario. Mira el primer comentario. Ahí te he dejado un enlace. Dale clic a ese enlace y ve y mira ese video. Te va a parecer muy interesante. ¿Por qué, mis hermanos? Porque este ministerio fue creado para defender la verdad de la Biblia. Para eso fue creado este ministerio. Y cuando yo veo a alguien que está predicando en contra de las doctrinas, yo tengo que corregirlo con mucho amor y con mucho cariño. Así que en ese video del primer comentario te estoy dejando una corrección que le he hecho a alguien con mucho cariño, con mucho amor. Así que vaya y mire ese video. Es importante que usted lo mire y compártalo con cuantas personas usted pueda, compártalo, porque cuando la verdad es ensuciada necesita mostrarse la pureza de la verdad a través de la palabra de Dios. Entonces, ahí le dejo el video, por favor, en el primer comentario. Acompáñeme para que lo podamos ver juntos y podamos estudiar. Vamos entonces en este momento a orar, pidamos la dirección del Señor y después de orar entonces nos vamos al estudio de su maravillosa palabra que es tan linda, tan poderosa. Acompáñeme y oramos. Cariñoso Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por este momento tan especial y significativo que nos regalas para estudiar tu santa palabra. Te pedimos por favor que nos asesores en este momento cuando vamos a estudiar un tema tan coyuntural, un tema tan especial, un tema tan profético y al mismo tiempo tan histórico, Señor, que nos pone en paralelo con el GPS divino. Gracias, amado Dios, por escucharnos y por enseñarnos de su palabra. Todo esto lo imploramos pidiendo la compañía del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Muy bien, entonces vamos a estudiar sobre los 4 jinetes del Apocalipsis. Y para ello le voy a rogar el favor entonces que tome su Biblia a la mano. Si usted es tan amable, tome ahí su Biblia y vamos a leer la palabra de Dios. Quiero que se ubique en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo número 6. Y vamos a leer del versículo número 1 hasta el versículo número 8. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 hasta el versículo número 8. Y ahí entonces vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 6, versículo
1 hasta el 8, dice de la siguiente manera. Yo voy a leerlo aquí de la pantalla junto a ustedes para que podamos leer la misma versión que tenemos ahí en pantalla. Dice la Biblia de la siguiente manera. Esté muy atento, por favor, muy atento, muy concentradito en este momento para que al leer esto usted pueda entrar en contexto, ¿vale? Dice la palabra de Dios. Vi cuando el Cordero abrió uno de sus sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Estas palabras las está diciendo nada más ni nada menos que Juan. Acuérdense que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que se le muestra entonces a Juan. Es la revelación y le está diciendo: ven y mira, te voy a mostrar algo especial. Y entonces Juan va y mira. Y dice Juan: y miré y he aquí, primero, note lo que mira Juan primero. Dice: he aquí un caballo. ¿De qué color es este caballo, mis hermanos? Es un caballo de color blanco. No pierda detalle porque el orden es importante. El orden es fundamental. Vi un caballo de color blanco y el que lo montaba, dice la expresión bíblica, tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces el primer caballo es un caballo blanco que tiene una corona, el que lo monta dice que tiene un arco, dice que salió venciendo y para vencer. Esa expresión salió venciendo es muy estructural, es fundamental a la hora de estudiar este tema. ¿Qué significa salió venciendo y para vencer? Esto tiene nada más y nada menos que la enseñanza para nosotros que Jesucristo nunca ha perdido, mis hermanos. Jesucristo nunca ha perdido. El evangelio nunca pierde. El evangelio desde el momento que fue presentado siempre está ganando. Porque el evangelio, aunque usted y yo no vemos los resultados en el momento, siempre da resultados. Por eso salió venciendo. Desde el momento que Jesucristo hizo el plan para redimir al mundo, salió venciendo. Cristo siempre ha vencido. Él nunca pierde. Y dice, y para vencer, porque Jesucristo ganará. El evangelio ganará. La buena nueva, mis hermanos, triunfará y la victoria será de los hijos de Dios, de los fieles del Señor. Sigamos leyendo el versículo número 3. Dice la Biblia: cuando abrió el segundo sello, ojo con esta parte interesante, dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Dice: y salió otro caballo. El primero es el caballo blanco. Ahora dice: salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado, ojo a lo que le fue dado al que lo montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Dice el versículo, bueno, estaba leyendo el 4, no lo puse en pantalla, lo acabo de poner. Y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El versículo número 5, vamos a leer hasta el 8. Dice el versículo 5: cuando abrió el tercer sello, ojo porque ya vamos ahora el caballo blanco, luego sigue el caballo bermejo y ahora dice que se le dio hay un tercer caballo aquí. Y dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro, dice la Biblia, negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Versículo 6. Y oí a una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y por último, dice el versículo número 7, tenemos caballo blanco, tenemos caballo bermejo y ahora tenemos caballo negro. Ahora nos vamos al caballo amarillo. Dice el versículo 7: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y ahora dice el versículo 8, que es el último que leeremos: miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Así que aquí tenemos un orden especial en estos caballos. El primer caballo es un caballo blanco, el segundo es un caballo bermejo, el tercero es un caballo negro y el cuarto es un caballo amarillo, mis queridos hermanos. El cuarto es un caballo amarillo. Bueno, se me quedaron los textos, no alcancé a ponérselo en pantalla, nos quedamos ahí en el número 3, pero bueno, ustedes han estado leyendo ahí en su palabra, en la Biblia. Bueno, pues son detalles técnicos que suelen ocurrir aquí cuando uno está trabajando y haciendo esta parte bonita de presentar el mensaje. Así que vamos a irnos a sacar unas pequeñas conclusiones, conclusiones interesantes acerca de este tema, acuñados al espíritu de la profecía también. Los 4 jinetes del Apocalipsis, estos 4 que acabamos de ver, repitamos los colores. Entonces está el blanco, el bermejo,
el caballo negro y el caballo amarillo. Esos 4 jinetes o esos 4 caballos representan eventos cruciales en la historia del mundo. Son 4 épocas, 4 eventos, 4 situaciones que se viven en la historia de la tierra, de la humanidad. Ahora, ¿y esto sucede desde cuándo? Porque me preguntaba alguien, bueno, ¿y esto desde cuándo sucede? Los 4 caballos empiezan desde la época de los apóstoles, de la época apostólica, hasta nuestra época, hasta nuestros días. Cada jinete, mi hermano querido, esto lo voy a explicar de una manera muy sencilla para que hasta un niño lo pueda comprender, dado que el Apocalipsis tiene un lenguaje muy simbólico, un lenguaje muy profético, ¿cierto? Muy apocalíptico, muy de destrucción, muy de final del mundo, muy de no entenderlo, pero cuando nosotros vamos al detalle encontramos que es demasiado sencillo. Así que lo voy a explicar de una manera tal que hasta un niño pueda comprender. Bueno, cada jinete simboliza un periodo en la historia cristiana. Ojo, cada jinete que simboliza un periodo o un lapso en la era cristiana y también lleva un mensaje relevante para nuestros días. ¿Esto qué quiere decir? Que el mensaje de los 4 caballos o de los sellos, porque lo que abre son unos sellos, simboliza un periodo en la historia, pero también tiene un mensaje para nuestros días. Entonces, no podemos quedarnos solamente con la parte histórica, sino que tenemos que aplicar la parte profética, que es la que se cumple en nuestros días. ¿Me estoy haciendo entender, mis hermanos? Para eso dejaron los sellos o los 4 jinetes, para eso. Cada jinete representa un lapso, una parcela de tiempo, desde la época apostólica hasta nuestros días, pero también representa algo para nosotros, indistintamente de si es el último o el primer caballo o el primer jinete. No pierdan detalle con eso. Ahora bien, al estudiar estos símbolos proféticos, mis hermanos, encontramos una advertencia y encontramos un llamado urgente de parte de Dios para que nosotros despertemos y para que nos preparemos para los eventos finales. O sea, ¿a dónde nos lleva esto al final de todo? Preparación suya, mi preparación para los eventos finales. Más allá de que usted pueda asustarse por la forma como ve el jinete, por la forma como Juan lo ve o como Dios se lo presenta, al final de todo, todo se resume en la preparación que usted y yo tenemos, que debemos tener para el final de la historia. El caballo que representa la primera época, el caballo que representa la muerte, el caballo que representa el maltrato, el caballo que representa la persecución, todo eso no es más que decirle al cristiano, al fiel de Dios, hoy decirle prepárate porque esto se va a terminar. No es más que eso, solamente que son periodos, son lapsos que hemos nosotros vivido. Así que vamos a irnos al primer jinete. El primer jinete está en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. ¿Qué representa el primer jinete? Dice Apocalipsis 6:2. Ojo, vamos a ver si aquí sí intento ponerle el texto en pantalla para que usted pueda mirarlo, porque ahora se me fue y no alcanzamos a verlo. Dice el primer jinete de la siguiente manera. Ahí lo tenemos. Miré y he aquí un caballo blanco. El primer jinete es blanco y el que lo montaba tenía un arco. Atentos a estos detalles del que lo está montando. Tiene un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Aunque ya te había dado algunos detallitos de este primer caballo, de este primer jinete, escucha lo siguiente que tengo que decirte. Entonces, este primer jinete que estamos viendo, de estos 4 caballos, mis hermanos, el primero que estamos viendo, representa el periodo de la iglesia apostólica. El primer jinete, el caballo blanco, el primer sello que se hable, representa la era o la época apostólica, el periodo de la iglesia apostólica. Los primeros 2-3 siglos, mis hermanos, de la historia después de Jesucristo, cuando Jesucristo asciende al cielo, cuando los discípulos empiezan a proclamar las verdades de la palabra y empiezan a predicar que Jesucristo es el Salvador, ese caballo representa ese primer periodo, cuando el Señor les dice, ustedes van a recibir poder y me van a ser testigos en Jerusalén, Samaria, Galilea, Belén y hasta lo último de la tierra. Ese es el primer caballo, ese primer jinete, perdón. Cuando los discípulos se fueron a predicar a Asia, Oceanía, cuando se fueron a Europa, cuando se fueron a tantos lugares a compartir el evangelio, mis amados de Jesús. Pero recuerde, mi hermano, que este mensaje tiene primero un arco, ¿cierto? Un arco. Tiene una corona y también dice que el caballo es blanco. Entonces, el blanco representa o el blanco simboliza la pureza de la fe cristiana en sus inicios. Escuche, la pureza de la fe cristiana en los inicios. Es decir, al comienzo todo se hacía bien. Al comienzo el evangelio era puro. Por eso Pablo mismo habla y dice, mire, si alguien viene a presentarles otro evangelio distinto al que le estamos presentando, no le crean.
Por eso Pablo les dice, nosotros los que esperamos a Jesús, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados con ellos. Ellos esperaban la segunda venida de Cristo ahí rapidito. Está hablando de la pureza del evangelio al comienzo, cuando Cristo se fue. Pero ¿por qué Apocalipsis curiosamente nos dice que el dragón se ha llenado de ira contra la mujer y se va a hacer guerra contra el resto? Mire que el dragón no se va a hacer guerra contra la mujer, se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Por qué? Porque el evangelio al comienzo fue puro, pero luego se manchó. El evangelio luego se contaminó con algunas mentiras de las que no voy a hablar en este momento, pero quedó un grupo fiel. Ese grupo fiel es el que representa este primer caballo, este primer jinete, que es el jinete blanco. Por eso es blanco, por la pureza del evangelio al comienzo de la era apostólica. Cuando Cristo se va, quedó todo bien, las enseñanzas del maestro, quedó clarito. Es decir, no había un teléfono roto. Hay un juego muy dinámico que hacemos en los colegios, universidades, o que hacemos para romper el hielo en algunas empresas, en algunas actividades juveniles lo hemos hecho. Y es que consiste en hacer una fila de personas, entregarle un mensaje en el oído al primero, y ese lo que escucha se lo va a transmitir al segundo, al tercero, hasta que llegue al último. Y el último nos va a decir en voz audible qué fue lo que escuchó. Y usualmente, mis hermanos, lo que el último termina escuchando no se parece siquiera a lo que el primero recibió. Es decir, aquí el evangelio es para el primero que está recibiendo el mensaje. No había contaminación, no había ningún tipo de viso de mentira. El blanco simboliza la pureza de la fe cristiana en los inicios. La corona indica victoria. La corona indica la victoria, mis hermanos, porque Satanás intentó truncar que el evangelio se predicara lejos. Ustedes sabían que los discípulos se enfrentaron muchas luchas y dificultades a la hora de ir a llevar el evangelio. Cuando Pablo iba a Roma, mis hermanos, cuando Pablo predicó en el Areópago, ¿recuerdan ustedes todo lo que sucedió? Pablo fue mordido por serpientes, Pablo naufragó, Pablo fue preso, Pablo fue azotado, fue golpeado, fue vituperado. Los discípulos fueron muertos, unos decapitados, otros murieron crucificados boca abajo, otros en pailas sirviendo con aceite, otros fueron exiliados, otros fueron simplemente dejados a la muerte en algunos lugares. O sea, fueron muertos de maneras crueles. Pero aún así, con todo eso, incluso con la muerte de Jesucristo, el evangelio trascendió más allá de eso y hubo entonces victoria. Por eso, este caballo, mis hermanos, lleva una corona, este jinete lleva una corona de la victoria, listo, de la victoria. La iglesia avanzaba siempre con la verdad, venciendo a las fuerzas del mal. La iglesia, en los comienzos, avanzaba con la verdad. La iglesia no tenía miedo. La iglesia no tenía vergüenza. La iglesia no se vendía. Primero le quitaban la vida, pero la iglesia no se vendía. Los fieles no se vendían. Eran celosos a esa verdad. Ese celo que se ha perdido circunstancialmente hoy. Ese celo se ha perdido muchísimo hoy. Así que ahí tenemos entonces al primer caballo, que es el caballo blanco. Y quiero regalarte una cita del espíritu de la profecía, que si me permites yo puedo enviarla aquí al programa para que podamos leerla. Mira cómo dice, curiosamente, esta cita. Dice, el blanco del caballo simboliza la pureza del evangelio. Estas no son palabras mías. Esto es extraído de la palabra y del espíritu de la profecía. El blanco representa la pureza del evangelio que prevalecía en la iglesia primitiva. Ahí te resumo absolutamente todo lo que te he hecho del caballo blanco, del primer caballo. Ahora nos vamos nosotros, mis hermanos, a de alguna manera hacer una pequeña aplicación de este primer caballo que estamos viendo nosotros, este primer jinete, ¿cierto? El llamado de Dios para nosotros hoy es a que mantengamos la pureza del evangelio, la pureza de nuestros corazones, particularmente la pureza del evangelio, la pureza de la buena nueva en un mundo que está contaminado del error. El mundo está contaminado del error, incluso la iglesia está contaminada con error. Yo siempre lo digo con mucho cariño, hay mucho predicador hoy que está contaminando la verdad porque está predicando situaciones que lo complacen a él, que lo satisfacen a él o a ella, y no se dan cuenta que no pueden darle a la Biblia otra interpretación diferente a la que le corresponde. Así que este caballo blanco representa, hermanos, que para nosotros hoy también debe ser el evangelio lleno de pureza. Representa la santidad, representa la limpieza, representa la consagración. Eso representa ese caballo blanco para nuestros días. Hoy como entonces, como hace años atrás, como hace siglos atrás, nosotros debemos salir venciendo con la verdad sin comprometer nuestra fe. Podemos vencer con la verdad sin comprometer nuestra fe
como lo hizo José, como lo hizo Daniel, como lo hizo Josías, como lo hizo Samuel, como lo hizo Malaquías, Jeremías, Isaías, Enoc, como lo hizo el mismo Elías y todos los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. Ahora, mis hermanos, entonces vamos a irnos al segundo jinete. Vamos a ver si alcanzamos a avanzar y alcanzamos a verlo muy rápido, mis hermanos, porque el tiempo se nos va, pero es interesante que lo podamos recibir. Ahí en la imagen que está viendo en pantalla en este momento, de izquierda a derecha, entonces encuentras un caballo bermejo, es como colorado, ¿cierto? Como colorado. Entonces, dice la Biblia, mis hermanos, ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Vamos a ir a Apocalipsis 6, 4. Rápidamente yo lo voy a buscar aquí en la palabra de Dios, Apocalipsis 6, pero vamos a leer el versículo número 4. Dice de la siguiente manera el versículo que tenemos en pantalla. Dice, salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Este jinete, mis hermanos, que estamos viendo nosotros ahí, ese que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, representa de alguna manera, simboliza el tiempo de persecución durante los primeros siglos del cristianismo. Es decir, después de que la iglesia estuvo pura, santificada y comprometida, ese compromiso, esa fe y esa fidelidad trajo para la iglesia persecución. Así que usted no piense diferente hoy cuando usted es fiel, cuando es leal y cuando hace las cosas a la manera de la Biblia. En el tiempo de antes, en la iglesia apostólica, fueron perseguidos, vituperados, exiliados por mantenerse fieles y leales a la palabra. Hoy a usted y a mí nos va a pasar también lo mismo. Por eso le decía al comienzo del mensaje que curiosamente, aunque esto tiene una trazabilidad histórica, también tiene una aplicación para nuestros días. Hermanos, el color rojo, ¿cierto? Que es más o menos lo que simboliza este caballo, es como color caramelo, color rojo, bermejo. El color rojo representa la sangre derramada por los mártires fieles. Hermanos, fue una época de sufrimiento. Yo no sé si usted ha estudiado un poco la Edad Media, si ha estudiado la Santa Inquisición, si usted ha estudiado la época de la hegemonía papal, la época del oscurantismo, cuando las Biblias fueron quitadas, quemadas, guardadas, cuando solo el clero podía interpretar las Sagradas Escrituras. Fue una época de sufrimiento, pero también fue una época de testimonio poderoso. O sea, mis hermanos, que hoy, cuando uno de nosotros es despedido de una empresa por ser fiel a los mandamientos de Dios, particularmente al sábado, usted no crea que solo hay un sufrimiento, también hay un poderoso testimonio. Cuando alguien es capaz de decir, me voy de la empresa, me voy de esta institución, por amor a Jesucristo, por obediencia, la gente que queda en esa empresa queda con un testimonio y queda con un mensaje en la cabeza. Algunos dicen, wow, qué tonto, dejó este trabajo tan especial, pero otros dicen, si esa persona fue capaz de dejar este trabajo por guardar el sábado, es porque el sábado tiene un significado poderoso. O cuando tú no te acuestas con cualquier mujer simplemente porque te aparece la oportunidad, o cuando tú no te postras ante la idolatría, mi hermano, tal cual la época medieval, donde la gente sufría, pero testificaban, también usted y yo estamos testificando hoy de lo que Cristo ha hecho y Cristo quiere hacer por nosotros hoy y siempre. Déjeme leerle un texto del Espíritu de la Profecía que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, la página 41. Algunas personas me han dicho, hermano Fori, es que no encontramos el texto que usted nos da. Les doy la página, mis hermanos, porque los libros pueden cambiar dependiendo la edición, la casa impresora y todo. Les doy la página para que ustedes por ahí cerca puedan encontrar los textos que les estoy regalando. Fíjense lo que dice este texto que está en el Conflicto de los Siglos, la página 41. Dice de la siguiente manera: la sangre de los mártires era semilla para la iglesia. Una semilla se siembra para que germine. Y muchas personas pueden saber cuántas semillas tienen en la mano, pero solo Dios puede saber cuántos frutos hay en una semilla. Así que cuando dice que era semilla que se plantaba, era que salían muchos, cientos de miles de cristianos basándose en el sufrimiento de uno o de otro. Los cristianos fieles, dice este texto, perseguidos por su fe, testificaban con su vida acerca del poder del evangelio. Bendito sea nuestro Dios, alabamos su poderoso nombre. Ahora, pues podemos hacer una aplicación sencilla para este tema que tenemos nosotros en este momento aquí en este programa, ¿cierto? Vamos a ver si yo logro hacer algo aquí. Déjenme solamente que yo
haga algo aquí. Correcto, ahí está. Me había quedado el logo de otro programa que estamos manejando, así que ya lo quitamos para que ustedes no se me vayan a confundir. Aplicación para hoy, mis hermanos. Aplicación para hoy. El mensaje es claro. Aunque enfrentemos pruebas, persecuciones, Dios nos llama a mantenernos fieles en la fe. Estamos en un tiempo, mis amigos, mis hermanos, donde necesitamos valor para testificar, especialmente en los medios de oposición. Así que no se trata de pelear, pero sí se trata de defender la verdad y proclamar la verdad. Hay gente que le dice a uno, no se ponga a debatir ni discutir. No se trata de debatir, se trata de mostrar la verdad, porque esa persona que tiene un concepto equivocado necesita que alguien le muestre la verdad, aunque quiera seguir allá en su error. El Espíritu Santo es el que se encargará de hacer entonces ese trabajo especial y particular que queremos mostrar a la gente. Ahora nos vamos rápidamente al tercer jinete. Vámonos al tercer jinete. Vamos a ver qué nos dice la Biblia del tercer jinete. Este lo encontramos en el versículo número 6. El versículo número 6. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo número 6, versículos 5 y 6. Déjeme que yo lo pueda poner aquí en la pantalla. Vamos a ver. Apocalipsis, vamos a leer el versículo número 5. Ahí está. El 5 lo tenemos en pantalla en este justo momento. Dice así: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y ahí no termina. Dice ahora el versículo número 6. Dice así el versículo 6. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes al aceite ni al vino. Qué interesante lo que estamos presenciando nosotros aquí. Repasemos rápidamente entonces cómo está el orden de los jinetes. El primero es un jinete blanco representando la pureza del evangelio. El segundo es un jinete rojo, bermejo, que representa la sangre que fue derramada por los mártires fieles en la época medieval, por esos apóstoles, discípulos, evangelistas, pastores y predicadores que no tuvieron miedo de predicar la verdad. Pero ahora llegamos nosotros al jinete de color negro, ¿cierto? Jinete de color negro. Mis hermanos, la balanza en la mano, bueno, más bien el caballo negro representa un periodo de apostasía en la iglesia. Entonces, viene el evangelio, se predica puro. Luego, como el evangelio se predica puro, eso produce persecución de parte de las oposiciones, produce persecución. Y esa persecución que trajo la apostasía de algunos. Trajo muerte, pero trajo la apostasía de algunas personas. El evangelio antes, te repito, era puro, pero fue corrompido el evangelio. Se corrompió tal como se corrompió en la época de Ezequiel. Se corrompió por privilegios, por posiciones sociales. El evangelio se corrompió por dinero. En el tiempo de Ezequiel se corrompía no necesariamente por dinero, pero sí se corrompía por prendas, por alimentos, por algún tipo de posiciones, por animales, por camellos. Por eso se corrompía el evangelio. En la época medieval se corrompió por puestos y por privilegios, y especialmente por temor a perder la estabilidad de la familia, la estabilidad laboral o incluso la misma salud, los métodos que habían de salud del momento. Curiosamente, este mismo método es aplicado al final de la historia humana, cuando una vez que el evangelio se predica puro, producirá persecución, y esa persecución que va a traer, mis hermanos, va a producir apostasía, que ya estamos viviendo apostasía, sin que necesariamente haya una persecución generalizada al cristianismo. Trae apostasía. ¿Qué es la apostasía o la herejía? ¿Qué significa eso? Que alguien que conoció la verdad se aparta de la verdad. Que alguien que conoce la verdad se dedica a predicar en contra de esa verdad. Eso es la apostasía. Que la gente un día estuvo en la verdad y se aparta de ella. Ahora, déjeme decirle algo interesante que puedo puntualizar aquí. La balanza en la mano del jinete simboliza la corrupción y la comercialización de la fe, lo que te acabo de decir, ¿cierto? La gente hoy, que tú los ves por doquiera te mueves, gente que está comercializando con el evangelio. ¿Cómo comercializan con el evangelio? Oye, deposítame aquí, consígname aquí, pacta con Dios, siembra con Dios y vas a recibir el 100 por 1. Vende tu casa y tráeme el 50% que Dios te va a dar una casa del año. Dios
ese evangelio de la prosperidad que se está predicando hoy. Eso es. Pero no curiosamente lo vemos en la parte de afuera también. No solamente lo vemos afuera en el evangelio o evangelismo el protestantismo apóstata, sino que también lo vemos dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, amigos y hermanos, les digo así, aquí entre nosotros, hay personas que efectivamente están viviendo, se han vuelto mercenarios del evangelio. ¿Qué significa eso? Cuando van a predicar o los invitan, dado que ya tienen fama, tienen una cantidad de exigencias para poder predicar el evangelio. Tienen que darme un hotel así, la comida tiene que ser así, mi ropa tiene que ser así, el sonido tiene que ser así, y pone una serie de exigencias. Yo lo llamo mercenarios del evangelio, que se dedicaron a eso. Si los pones en balanza, el Señor dice, no te conozco. Hermano, porque el evangelio tiene que ser puro. Los discípulos iban, Cristo les dijo, cuando ustedes vayan a predicar, no lleven ni sandalias, ni lleven vestido, no lleven alforja, no lleven nada, que yo me encargo de ustedes. No quiere decir, hermano, que no podamos nosotros recibir algún tipo de reconocimiento, ofrenda o dinero por el trabajo que hacemos, porque el obrero es digno de su salario, pero cuidado de aquellos que no quieren tener un salario, sino que quieren tener 3, 4, 5 o 6 salarios, porque se creen estrellas de la iglesia, no la luz del mundo. Delicado esa parte. ¿Saben, hermanos? Y la voz que menciona el costo desproporcionado del trigo y la cebada indica una escasez espiritual. El verdadero pan de vida está siendo reemplazado por doctrinas humanas. Eso es lo que representa esa parte. Déjeme ir rápidamente a mostrarle un texto del espíritu de la profecía. Saben que a mí me gusta mucho hablarles con el espíritu de la profecía porque pues ahí es donde está también la esencia para poder nosotros decir esto es palabra del Señor, está apalancado a lo que dice la Biblia. Déjeme leerle lo que dice el espíritu de la profecía aquí en el conflicto de los siglos, la página 59. Fíjese usted cómo dice. Dice así la palabra del Señor. Nótelo bien. La oscuridad espiritual envolvía a la iglesia y las tradiciones humanas suplantaban la palabra de Dios. Mira lo que estaba pasando allá. Cuando Juan mira esto, Juan está mirando lo que sucedió en el pasado, Juan está mirando lo que sucedería en la época medieval y Juan está mirando lo que va a pasar al final de la historia. Esas son las 3 áreas. Y fíjate que Juan está diciendo que la oscuridad espiritual que había, pues llevaba a la iglesia a tradiciones humanas y eso suplantaba entonces la palabra de Dios. Hoy muchas tradiciones humanas también están suplantando la palabra de Dios. La están suplantando. Por eso la invitación es para que nosotros vamos a la Biblia y solo la Biblia. Siempre la palabra de Dios en nuestras manos, mis hermanos. Ahí está entonces la esencia de la vida cristiana. Déjeme le hago una aplicación para este jinete y nos vamos al último jinete. Dios nos llama, mis amados, a discernir entre la verdad y el error. Debemos volver a las Escrituras y rechazar toda enseñanza que no esté fundamentada o fundada en la palabra de Dios. Por eso en uno de los videos que acabé de presentarles, que fue necesario bajarlo del canal, pero lo subimos a otro canal. Mis hermanos, el problema es cuando no se habla con la Biblia y cuando hay mucho pastor, mucho evangelista que le interesa predicar algo y lo predica. Y hay gente que se quiere blindar, se blindan de alguna manera en la autoridad que tienen. Pero Dios ha llamado gente valiente. Dios ha llamado obreros de la última hora, mis hermanos, para que hagan ese fuerte pregón, para que prediquen lo que hay que predicar. Este caballo negro, mis hermanos, representa que no podemos nosotros permitir que haya oscuridad. Porque la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, esto es lo que tiene que alumbrarnos. Cuando haya época de oscuridad, mi hermano, cuando usted le predique un mensaje que usted lo vea como medio turbio, usted tiene que ir a la luz, tiene que ir a la palabra de Dios y no se ponga a andar comiendo cuentos, mi hermano querido. Aliméntese de la palabra de Dios. No crea que porque se lo dijo fulanito de tal, particularmente en esta época digital, usted dice, es que ese tiene muchos seguidores, por eso le creo. No, mis hermanos, me he dado cuenta que la gente, cuanto más seguidores tiene, parece como que más se tuercen en la presentación de la palabra, porque la fama como que los vuelve locos, la fama como que los desespera, como que tener reconocimiento los desespera y empiezan a hacer inventos. Mi hermano, es muy sencillo mantenerse en el evangelio que es básico y sencillo. Hay que mantenerse en ese evangelio. No hay por qué permitir que se digan cosas alocadas o cosas acá de la palabra de Dios. Siempre alineaditos a la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia, no pinte por fuera, no pinte por fuera, pinte ahí dentro del cuadro de la palabra de Dios. No se ponga a inventar para que la gente le aplauda. Y cuando usted vea a un predicador de esos que refuerzan las historias o fuerzan los textos para que digan lo que no digan, vaya usted a la Biblia.
No permita que la época del caballo negro, mi hermano, le haga vivir a usted en apostasía, en herejía o en ocultismo. Usted tiene que ir a la palabra del Señor. Y pues vamos a terminar, mis hermanos, con el caballo. ¿Cuál me falta? Me falta el caballo amarillo, ¿cierto? Ese está en el versículo número 8. Vamos a leer ahí ese caballo amarillo en el versículo número 8. Déjeme que yo pueda ponérselo por aquí en la Biblia y nos vamos al versículo número 8. Dice de la siguiente manera el versículo número 8. Dice así. A ver si yo logro ponerlo en pantalla para que todos podamos ver. Dice así. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para que matara con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este versículo es muy interesante. Repasemos el color de los jinetes, el color de los caballos, para que no se nos vaya a perder esta parte interesante aquí de nuestro estudio. El primer caballo es el blanco, que representa la pureza del evangelio. El segundo caballo, mis hermanos, es el caballo bermejo, bermejo rojo, ¿sí? Vino tinto. Ese caballo representa la época donde, fruto de la pureza del evangelio, pues las personas fueron tristemente masacradas, derramaron su sangre siendo fieles a la palabra. Después de ese tenemos un caballo negro que representa una época de apostasía, donde el evangelio se vende, donde la gente se vende al mejor postor, donde la gente se vende donde está la mayoría, ¿cierto? Es el caballo negro. Y ahora estamos frente al caballo amarillo. Y ese caballo amarillo tiene un significado bastante interesante. Mis hermanos, este jinete representa el periodo de muerte y destrucción, causado ahora, muerte y destrucción, pero causado ahora por la combinación de la apostasía, las guerras y las hambrunas. Este caballo blanco, el caballo amarillo, perdón, es el resultado de apartarse de la verdad. Es decir, esto representa la muerte espiritual. Sí, ojo con esto que les estoy hablando. Este caballo amarillo representa la muerte espiritual. La apostasía termina o culmina con la destrucción espiritual, pero obviamente al ser destruido espiritualmente, usted termina siendo destruido también físicamente. ¿Se entiende la idea? Si mueres espiritualmente, tarde o temprano morirás físicamente, pero lo harás eternamente. Le leo un último texto del Espíritu de la Profecía que está en el Conflicto de los Siglos, pero esta vez leeremos la página 59. La página 59, que ya ahora leímos la 54, ahora vamos a leer la 59. Noten ustedes cómo dice esta parte tan interesante. Déjenme que yo pueda ubicárselo aquí a ustedes, ese texto del Conflicto de los Siglos. Vamos a ver, aquí está. Leeremos la página 59. Dice así, es palabra del Señor. Dice así. Cuando los hombres rechazan la luz y la verdad, el caballo amarillo, se exponen a la destrucción. Este jinete, o sea, simboliza la muerte espiritual que sigue a la rebelión contra Dios. Entonces, aquí nosotros podemos ver el orden lógico del asunto. ¿Cuál es el orden lógico del asunto? Pues el orden lógico es, el evangelio era puro, hoy tiene que ser puro el evangelio. Luego encontramos el caballo bermejo, ese era el anterior al blanco, ahora encontramos el caballo bermejo. Y el caballo bermejo o rojo representa, mis hermanos, la sangre de aquellos que se mantienen puros a la palabra de Dios, que se mantienen leales. Pero cuando se mantienen leales a la palabra de Dios, entonces, ¿qué viene? Viene, mis hermanos, el ataque. Y fruto del ataque, muchos se van a la apostasía. Pero aquellos que se van a la apostasía y no permanecieron fieles, terminan con la muerte espiritual o la muerte física. Es decir, lo que está diciendo el texto aquí, mis hermanos, es que este jinete representa la muerte espiritual que sigue a la rebelión contra Dios. Por eso usted puede decirle a una persona, te voy a profetizar lo que va a pasar contigo si no te arrepientes. Si sigues en esa rebelión contra Dios, en esa apostasía, en esa herejía, lo que te espera es la destrucción. No te puede esperar absolutamente nada más. Así que, amigos, el llamado para nosotros hoy es volver a Dios, evitar el camino que lleva a la muerte espiritual, obviamente a través de la lectura de la Biblia, la oración, ganando personas para Cristo. En un mundo que se encamina hacia la destrucción, debemos nosotros permanecer firmes en la verdad y no ceder en las seducciones del mal. Los jinetes del Apocalipsis que acabamos de ver no son solo símbolos de eventos pasados, son un espejo de la realidad espiritual de nuestro tiempo. Hoy Dios nos llama a tomar una decisión. ¿Permaneceremos firmes a la verdad o cederemos a la apostasía? Porque al fin y al cabo ese es el final con el último caballo, el amarillo.
Este es un tiempo de gran importancia cuando cada persona debe decidir si seguirá a Cristo o será arrastrada por las fuerzas de la oscuridad. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, Dios te invita hoy a reafirmar tu fe, a volver a comenzar con Él, a volver a empezar con Él. Dios tiene una nueva página, Dios tiene un nuevo libro para que lo escribas y Él quiere ser el protagonista de ese libro. Dios tiene para ti una nueva historia hoy. Esa historia pasada ya no cuenta, solo cuenta para que recuerdes lo que Dios ha hecho por ti y por los tuyos. Por eso los jinetes ya han cabalgado a lo largo de la historia, ya cabalgaron a lo largo de la historia, pero su mensaje es claro, latente y vigente para nosotros hoy. Y mis hermanos, pues la última pregunta es, ¿Cristo pronto volverá? ¿Estás listo? ¿Estás preparado para su regreso? Hoy es el día para tomar una decisión de seguirle fielmente sin importar el costo. Seguirle fielmente sin importar el costo. Qué palabra tan interesante para considerarla. Seguirlo fielmente sin importar el costo. Pues que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Muchas gracias por estar conmigo acá. Te animo de todo corazón para que puedas apoyar nuestro ministerio suscribiéndote si te gustan estos temas, para que los estudiemos a la luz de la Biblia. Te animo para que te unas al WhatsApp, a nuestro equipo de WhatsApp. Te dejo el enlace también. Te animo para que puedas compartir este contenido con 1, 2, 3 o 4 personas y que sigamos proclamando las verdades de la palabra de Dios. Recuerda que en el primer comentario te he dejado un enlace para que vayas y mires ese video interesante que te he dejado ahí y que debe ser compartido. Y suscríbete a ese ministerio. Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarme. Vamos a orar entonces. Vamos a orar para terminar en este instante. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, muchas gracias por este momento tan especial que nos has regalado para estudiar tu palabra. Bendícenos y no permita, Dios, que nada nos separe del amor de Cristo. Ni frío, ni hambre, ni muerte, ni calor, nada, Dios, que podamos estar tomaditos de tú. Gracias por acompañarnos, lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Mis hermanitos queridos, Dios me les bendiga. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que Dios me les acompañe. Un feliz sábado para todos ustedes, una feliz semana, dependiendo la hora o el tiempo donde vean el video. Recuerden que en la mañana estamos transmitiendo y les invitamos para que participen de un programa bonito que vamos a hacer en el canal de A Solas con Jesús. Vamos a hacer un programa de oración de 15 días para padres y adolescentes, padres e hijos. Unas temáticas muy importantes donde vamos a estar orando todos los días por un área diferente de nuestros hijos. Sabemos que es difícil la crianza, el ser cristiano no nos exime de eso, pero queremos aprender juntos. Así que el canal aquí es un canal muy doctrinal, pero si te gustan esos temas en los cuales puedes aprender a guiar a tus hijos en la vida cristiana, pues te espero allá en el canal de A Solas con Jesús. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima. Que tengan ustedes un resto de tarde, de día o de noche feliz. Dios me lo guarde. Chao. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.